Hola, muy buenos días. El día de hoy también van a estar viendo una recopilación de unos videos que ya tengo aquí pues en el canal que son pasados, pero para todas las personitas que están llegando nuevas, yo sé que muchas veces no se van hasta el final, entonces aquí les voy a dejar uno de los tutoriales que más les ha gustado, que más vistas han tenido, y espero que a ustedes les guste mucho. Son unas ideas muy preciosas para tejer cualquier prenda. No piensen que ya no les estaré subiendo videos nuevos, claro que sí estaré subiéndoles, nada más que ahorita he estado un poquito corta de tiempo, pero no los quiero dejar sin videos, así que ténganme un poquito de paciencia, que ya estoy trabajando en muchos proyectos nuevos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida, espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Y también tienen la opción de activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierde ninguno de mis videos. Como siempre, comienzo explicándoles cómo es que ustedes pueden apagar estas letras de aquí en dado caso que no les interese que les aparezcan. Bueno, ustedes le pican a su pantalla y de este lado les va a aparecer un cuadro que tiene doble C. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar estas letritas. Y bueno, pues como están el día de hoy, me encantaría saber qué les pareció el video anterior del bolsito con zipper, donde ustedes pueden guardar muy fácilmente sus ganchos o pues los lápices para sus niños, niñas. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó ese video? Espero de todo corazón que sí les haya gustado. Y bueno, comenzamos con este tutorial de hoy. Es una puntada muy facilita de tejer, solamente 2 vueltas de repetición. Cualquier persona lo va a poder tejer sí o sí. Como siempre se los menciono, si ustedes son principiantes, recuerden siempre practicar y tener mucha paciencia. De esa manera van a aprender muy rápido. Yo voy a estar utilizando mi gancho de 3 milímetros y esta lana semi gruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Este es el nombre, se llama Adore y es de la marca Yarnart. El día viernes yo les hice un en vivo en donde yo compro mis lanas, les voy a dejar el nombre aquí, pero se llama hobiumyarns.com y tienen envíos a diferentes países. Pero recuerden, si no pueden conseguir esta marca, no pasa nada. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance, cualquiera que sea fácil de comprar. Y también recuerden que depende mucho de qué proyecto van a estar tejiendo. Si quieren una mantita, pues una lana semigruesa o estambre semigrueso está perfecto. Y pues el gancho adecuado para esa lana. Si se quedan hasta el final, que yo espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes se van a animar a tejer con esta puntada. Comenzamos haciendo nuestro nudo y como siempre les digo, el múltiplo de esta puntada es 3 más 2. Quiere decir que ustedes se van tejiendo de 3 en 3, 1, 2 y 3. Y repetimos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Así se van tejiendo de 3 en 3 hasta tener los centímetros necesarios para su proyecto. Si ustedes quieren tejer una mantita, recuerden que la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros o vendría siendo 1 metro por 1 metro. Entonces ustedes se van tejiendo de 3 en 3 hasta tener sus 100 centímetros. Tengo aquí 21 cadenitas, que es mi múltiplo de 3. Si ustedes son principiantes, pueden comenzar con el mismo total de cadenas. De esta manera primero practican. Una vez que ya se la aprendan, se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Entonces, como lo mencioné, tengo mi múltiplo de 3. Ahora sí podemos agregarle esas 2 cadenitas extras, 1 y 2. Por eso les dije que es múltiplo de 3 más 2. Vamos a comenzar, nos saltamos la primera cadenita y en la número 2 introducimos y vamos a estar tejiendo un punto bajo en la segunda cadena, así. 1, 2 cadenas, nos saltamos 2 cadenitas, 1 y 2 y en la siguiente tejemos un punto bajo. 1, 2 cadenitas, nos saltamos 2 puntos, 1 y 2 y aquí en la tercera cadena punto bajo, 2 pestañas y cerramos. 1, 2 cadenas, nos saltamos nuevamente 1 y 2 y en la tercera introducimos y hacemos nuestro punto bajo. 1, 2 cadenas, nos saltamos aquí 1, 2 y en la número 3 introducimos punto bajo. De esta manera se va a ir trabajando esta primera vuelta. Punto bajo,
1, 2 cadenas, nos saltamos 1 y 2 y en la número 3 tejemos nuestro punto bajo. Estoy aquí al final y tengo mis 2 cadenitas, me quedan justamente 3 cadenas, me salto 2 y en la última terminamos con un punto bajo. Y de esta manera debemos de terminar la primera vuelta. Como les digo, es una puntada muy fácil de tejer. Vamos con la vuelta número 2 y levantamos 1, 2, 3 cadenas y vamos a girar. Estas 3 cadenas ya nos equivale al primer punto alto. En este primer punto tejemos 2 puntos altos más, 1 y 2, y ahora sí tenemos el grupito de 3 puntos altos. Sin cadena de separación nos pasamos al siguiente punto bajo y repetimos. 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Un punto alto en el mismo espacio, punto alto y en el mismo punto alto y tenemos 3. En el siguiente punto bajo repetimos 1, 2, 3 puntos altos. En el siguiente punto repetimos 1, 2, 3 puntos altos. Volvemos a repetir en el siguiente punto 1, 2, 3 puntos altos. Toda esta vuelta se va a ir trabajando así, 3 puntos altos en cada punto bajo de la primera vuelta, o sea que nos estamos saltando las 2 cadenitas, así. Voy a terminar aquí con ustedes. Tenemos aquí 1, 2 y 3. En el último punto bajo también deben de terminar con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 puntos altos. Y así terminamos con la vuelta número 2 de la secuencia. Para la siguiente vuelta estaremos repitiendo esta primera, pero con un poquito de modificación. Levantamos una cadena y giramos. Nos saltamos este primer punto y en el segundo vamos a tejer un punto bajo, así. 1, 2 cadenas y nos pasamos al siguiente grupo. Estaremos tomando este punto, el del medio, pero haciéndolo en relieve por detrás. Quiere decir que entramos por la parte de atrás, tomamos el punto, salimos, miren, estamos así, tomamos lazada, 2 pestañas y cerramos. Este es un punto bajo en relieve por detrás. 1, 2 cadenas, repetimos al siguiente grupo, aquí está el del medio, introducimos por la parte de atrás, tomamos el punto, lazada, 2 pestañas y cerramos. Punto bajo, 1, 2 cadenas, nos pasamos al siguiente grupo, introducimos por atrás, tomamos el punto, lazada, 2 pestañas y cerramos. 1, 2 cadenas, vamos a repetir así, punto bajo en relieve por detrás, 1, 2 cadenas, punto bajo en relieve por detrás, tomando únicamente el punto del medio, este de aquí, por atrás, así, y hacemos el punto bajo, 1, 2 cadenas. Al terminar buscamos el punto que es este y lo terminamos normal, tal como iniciamos. Recuerden que aquí tejimos un punto normal y vamos a terminar de la misma manera. Vamos a repetir 1, 2, 3 cadenas y giramos. En este punto tejemos 2 puntos altos más para tener el total de 3. Tenemos 2 y 3. Con estas 3 cadenas pues ya tenemos 3. Lazada, nos pasamos al siguiente punto bajo, aquí está, y tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Nos pasamos al siguiente, 3 puntos altos, 1, no son 3 puntos altos, así. Nos pasamos al siguiente punto y repetimos, 1, 2,
3 puntos altos al siguiente punto, repetimos 1, 2 y 3. El siguiente, uy, se fue por un lado, aquí está, 1, 2, uy, ¿qué me pasa el día de hoy? Bueno, casi en todos mis videos hago lo mismo, ¿no? Como que donde quiero tejer rápido, pues se me va por otro lado. Siguiente, aquí en este, 3 puntos altos, 2 y 3. Y al terminar, aquí está el último punto bajo, ahí repetimos 1, 2 y 3. Y tenemos terminada la vuelta. Así se va viendo por mientras, miren, es un lado y la parte de atrás. Para la siguiente vuelta volvemos a repetir esta de los puntos bajos, una cadena, giramos. Nos saltamos el primer punto, en el número 2 un punto bajo normal. 1, 2 cadenas, nos pasamos al siguiente grupo, el punto del medio por la parte de atrás, así. Y tejemos punto bajo en relieve por detrás. 1, 2 cadenas, siguiente grupo, repetimos. Aquí está por la parte de atrás y tejemos punto bajo. 1, 2 cadenas, el siguiente por atrás. Tejemos, uy, aquí está, ¿sí? Punto bajo. 1, 2 cadenas por la parte de atrás. Punto bajo, 1, 2 cadenas, siguiente grupo, por la parte de atrás, punto bajo, 1, 2 cadenas, siguiente, punto bajo, 1, 2 cadenas, el último punto, buscamos 1 en el número 2, punto bajo normal. Así se va viendo, ¿ven? Y la siguiente vuelta se vuelve a repetir, 3 cadenas, giramos en el primer punto, 2 puntos altos más para tener el total de 3. Sin cadena de separación, en el siguiente punto volvemos a repetir 3 puntos altos, 2 y 3. En el siguiente repetimos 1, 2 y 3. Y así se van trabajando hasta que ya pues sepan cómo tejer esta puntada o hasta que ya hayan terminado su proyecto. Les voy a enseñar cómo es que se mira con más vueltas avanzadas. Y vean, amigos y amigas, de esta manera es que se mira. Aquí tenemos un lado y de este lado también se mira muy bonito. O sea, tiene doble vista, miren, así se mira aquí, como estas mini conchitas, o no sé el nombre adecuado, pero miren. Muy bonito, y de este lado se miran como holancitos. Si lo volteo así, ustedes pueden ver que queda como holancitos y queda, miren, se estira muy bien. Es una puntada que sí estira, ven, y está muy bonita, muy coqueta. Sirve mucho para algún bolso, alguna colchita, cartera, cualquier cosa que ustedes quieran tejer con ella. Se va a ver bien precioso. Como les digo, aquí está un lado y aquí está el otro lado, y una pelucita por aquí, ahí está. Deseo de todo corazón que les haya gustado este video, que se animen a tejer algo con ella. Si no saben qué tejer, practiquen y van a ver que al tejerla se les van a venir pues muchísimas ideas, ¿ok? Así que pues denle vuelo a la imaginación. Si no tienen inspiración, traten de tejer esta puntada. Una vez que ya la tejan, van a ver que van a tener muchísimas ideas para tejer con ella. Hoy vamos a aprender a tejer una puntada muy bonita, como las pasadas también. Es una puntada que pueden utilizar como para algún chalequito de bebé, también para alguna mantita, bolso, para un bolso o una carterita, quedaría muy bonita. Así que es un proyecto, es una puntada que ustedes pueden tejer para cualquier proyecto. Nada más denle vuelo a la imaginación y ustedes pónganse a tejer algo con esta preciosa puntada. Si se quedan al final, que espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes se animarían a tejer con esta puntada, qué se les vino a la mente cuando vieron este video. Me encantaría que me lo dejen saber en comentarios y yo con gusto los estaré leyendo. Para esta muestra estaré utilizando mi gancho de 3 milímetros y una lana semi gruesa de aproximadamente 2.5-3 milímetros de grosor, pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance y también depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. Comenzamos haciendo nuestro nudito.
Esta puntada es múltiplo de 4 más 1. Quiere decir que ustedes se van tejiendo de 4 en 4, 1, 2, 3, 4, hasta que tengan sus centímetros necesarios. Si quieren tejer alguna mantita, recuerden que la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros o bien vendría siendo 1 metro por 1 metro. Así que ustedes se van tejiendo de 4 en 4 hasta tener sus 100 centímetros, así. Ahora, si quieren terminar, por ejemplo, con 3 puntos en relieve por delante y 3 puntos en relieve por detrás, el múltiplo tiene que ser impar. Quiere decir, por ejemplo, tienen que irse de 4 en 4, después esas cadenas, el total de cadenas, lo tienen que dividir entre 4. Si les da un número impar, entonces están bien. Si les da un número par, entonces quiere decir que aquí al inicio van a tener puntos en relieve por delante y van a terminar con puntos en relieve por detrás. Pero si quieren los 3 puntos en relieve por delante, inicio y final, tienen que tener un número impar. No de cadenas, sino de grupitos. O sea, hacen su total de cadenas múltiplo de 4, después dividen entre 4 y ahí les tiene que dar el múltiplo impar o el número impar. Aquí yo tengo mi múltiplo de 4. Para iniciar para este proyecto o esta muestra comenzaré con 20 cadenitas. Aquí es donde les digo que tienen que dividir 20 entre 4, me da un total de 5. Ahí tengo mi número impar. Entonces, una vez que tengamos el múltiplo de 4, recuerden que les dije que era de múltiplo de 4 más 1. Quiere decir que le agregamos una cadenita más. Ahora sí tenemos múltiplo de 4 más 1. Vamos a tomar lazada y en la cadena número 4 tejeremos un punto alto. Contamos aquí 1, 2, 3. En la número 4 hacemos punto alto. Con estas 3 cadenas tenemos un total de 2. En la siguiente, punto alto y tenemos 3 puntos altos. Una cadena, me salto un punto, una cadena. En la siguiente repetimos 1, en la siguiente 2 y en la siguiente 3. 3 puntos altos, una cadena. Me salto un punto, en el siguiente 3 puntos altos, perdón, en las siguientes 3, 1, 2, 3, una cadena, me salto una cadena, en la siguiente 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadena, me salto una y en los últimos 3 punto alto, 1, 2 y 3. Y ahora sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupitos, el número impar. Para la siguiente vuelta estaremos levantando 1, 2, 3 cadenas que nos equivale a un punto alto y giramos. Estas 3 cadenas es para el primer punto. El siguiente estaremos haciendo un punto en relieve por detrás. Tomamos lazada, introducimos por la parte de atrás y tomamos este punto. Sacamos lazada, tenemos 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Este es un punto en relieve por detrás. El siguiente repetimos por la parte de atrás, tomamos el punto y hacemos punto alto. Tenemos aquí 3 puntos altos. Una cadena, los siguientes 3 serán en relieve por delante. Toman lazada, por la parte de delante toman el punto y tejen su punto alto. 1, el siguiente por enfrente toman el punto, 2 y el siguiente, como se fijan, en relieve por delante el punto tiene que estar delante del gancho y tejen su punto alto. Cadena, los siguientes 3 serán en relieve por detrás. Tomamos lazada por la parte de atrás. Ahora el gancho, perdón, ahora el punto tiene que estar detrás del gancho. Y aquí hacemos punto alto, siguiente, punto alto, el siguiente, punto alto, cadena, los siguientes 3 en relieve por delante. 1, 2, 3, cadena y los últimos 3 en relieve por detrás. 1, 2 y el último, a mí me gusta tomarlo por atrás y tomamos la segunda cadenita.
Y aquí está la primera, aquí está la segunda. Yo lo tomo de esta manera. Y aquí tejemos el punto alto para que quede más como un punto en relieve. ¿Ven? Y tenemos algo así. Un lado y el otro lado. Para la siguiente vuelta repetimos 1, 2, 3 cadenas y giramos. Ahora el punto que está por delante lo estaremos haciendo por detrás. El punto que está por detrás lo estaremos haciendo por delante. Estos puntos de aquí, como pueden ver, están por delante, quiere decir que lo estaremos haciendo por detrás. Tomamos lazada, introducimos por detrás y hacemos el punto alto. Tenemos aquí 2 y el último 3. Una cadena, los siguientes 3 están por detrás, entonces lo estaremos haciendo por delante. Tomamos aquí, si hicimos la cadena, ok, sí, tomamos 1, el siguiente por delante, 2 y el último por delante, 3. Una cadena, uy, aquí se me salió un poquito, está, una cadena. Los siguientes 3, como pueden ver, están por delante, entonces los vamos a hacer por detrás. Aquí tomamos lazada y tomamos el punto por detrás. 1, el siguiente, 2, el siguiente, 3. Una cadena, los próximos 3 están por detrás, los hacemos por delante. 1, no se les olvide nunca hacer su cadenita antes de pasar al siguiente grupo de 3. Aquí tengo 3. Una cadena, estos 3 están por delante, los hacemos por detrás. Aquí 1, 2 y de nuevo introducimos por detrás, buscamos la segunda cadenita que es esta y la tomamos así y hacemos el punto alto. Tenemos terminada la vuelta número 3, algo así se mira una parte, un lado y este es el otro lado. Nuevamente 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y giramos. Estos puntos están por delante, nuevamente los hacemos por detrás. 2, 3 cadenas. Estos puntos están por detrás, los hacemos por delante. ¿Sí? 1, 2 y 3 cadena. Estos puntos están por delante, los hacemos por detrás. Así se van a ir repitiendo esta misma vuelta hasta tener su proyecto terminado. Ok, nada más, es muy fácil, una vuelta de repetición, así que es demasiado fácil. Le vamos a avanzar y les muestro mi resultado. Bueno, amigos y amigas, aquí tengo este proyecto avanzado, esta muestra. Aquí tenemos un lado y de este lado la parte de atrás. De ambos lados es igual, así que no importa mucho de qué lado cubrirían al bebé si es que están haciendo la mantita o un chalequito, lo que sea que estén tejiendo. Pero es una puntada muy bonita y también estira mucho. Miren, aquí está, estiramos así hacia arriba y estiramos hacia los lados. Es una puntada que estira mucho, así que si lo van a hacer para ropita, pueden hacerlo un poquito más chiquito. Si es para bebé, algo más chiquitito, porque igual va a estirar muy bien. Deseo de todo corazón que les haya gustado este nuevo proyecto, esta nueva puntada, y si es así, por favor, les digo nuevamente, me dejan saber en comentarios qué es lo que ustedes tejerían con esta puntada. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una preciosa puntada que se puede utilizar para mantitas de bebé. No nada más para eso, también lo pueden utilizar para algún chalequito de bebé o para cualquier otro proyecto, no tiene que ser de bebé. Yo sé que siempre menciono de bebé, pero pues es lo que a mí me gusta tejer, pero ustedes lo pueden utilizar para cualquier proyecto que a ustedes más les interese. Es una puntada muy fácil de tejer, cualquier persona lo va a poder realizar. Si se quedaron hasta el final y les gustó esta puntada, me encantaría saber que me dejen en comentarios qué es lo que a ustedes les gustaría tejer con esta puntada, qué se animarían a tejer. Me encantaría leerlos y leerlas. Para materiales estaré utilizando mi gancho de 3 milímetros y una lana semigruesa de aproximadamente 2.5 milímetros de grosor, pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance
Y también depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. Por ejemplo, si quieren una mantita o proyecto de bebé, pues esta lana semigruesa estaría perfecto. No tiene que ser esta marca, es por eso que no tengo etiqueta, porque muchas personas quieren exactamente esta marca y no. Ustedes utilicen el que más fácil se les haga adquirir. Esta puntada es muy sencilla de tejer, ya que es un múltiplo de 2. Entonces vamos a comenzar haciendo las cadenitas primero. Hacemos nuestras cadenitas. Si a ustedes les interesa tejer una mantita, recuerden que la mayoría de las mantitas miden aproximadamente 100 centímetros por 100 centímetros ancho y largo, que vendría siendo 1 metro por 1 metro. Pero recuerden que pues pueden tejer cualquier proyecto. Vamos a tejer por 2, o sea múltiplo de 2, 2, 3, 4, 5, 6, no hacerlos tan ajustados, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para esta muestra estaré tejiendo nada más 20 cadenitas. Si ustedes son principiantes pueden comenzar con el mismo total de cadenas, así primero se aprenden la puntada y luego después se pasan a tejer el proyecto más grande. Vamos a comenzar a tejer en la cuarta cadenita, contamos 1, 2, 3 y en la número 4 introducimos, sacamos lana, 3 pestañas, cerramos 1, cerramos 2 y cerramos los últimos 2. Estaremos trabajando con un punto alto alargado. Tomamos lazada una sola vez, en la siguiente introducimos, sacamos 3 pestañas, cerramos 1, 2 y 2. Aquí tenemos 3 porque estas 3 cadenitas cuentan como un punto. En la siguiente repetimos, cerramos 1, 2 y 2. En la siguiente 1, 2 y 2. Siguiente 1, 2 y 2. Y así continuamos trabajando puntos alargados por toda la tira de cadenas. Terminé esta primera vuelta con 18 puntos altos alargados. Para la siguiente vuelta levantamos 1, 2, 3 cadenas, que ya nos equivale a un punto alargado, y giramos. Estaremos trabajando 2 puntos altos alargados en relieve por delante, 2 puntos altos alargados en relieve por detrás. Es muy fácil. Tomamos lazada, introducimos aquí por enfrente y tomamos este segundo punto. Tomamos lazada, sacamos, cerramos 1, 2 y 2. Este es un punto en relieve por delante. El siguiente, introducimos el gancho por delante y tomamos el punto. Y repetimos punto alto en relieve por delante. Los siguientes 2 puntos serán en relieve por detrás. Tomamos lazada, introducimos el gancho por la parte de atrás hacia enfrente. Y tomamos este siguiente punto, aquí está. Tomamos hebra, cerramos 1, 2 y 2. 2. Aquí está un punto en relieve por detrás. Tomamos lazada por detrás, tomamos el siguiente punto y hacemos nuestro punto alargado. 1, 2 y 2. Entonces tenemos aquí 3 cadenas que es su punto normal, 2 en relieve por delante, 2 en relieve por detrás. Los siguientes 2 serán en relieve por delante. Estos 2 tomamos lazada, introducimos el gancho por delante hacia atrás y aquí está el punto y hacemos nuestro punto. El siguiente en relieve por delante, así. Los siguientes 2 en relieve por detrás. Es muy fácil porque esta será por detrás y tomamos el punto y hacemos el punto alargado. El siguiente por detrás, punto alargado. Aquí tenemos 2 por detrás. Los siguientes 2 serán por delante. Punto alargado. Siguiente, punto alargado. Así nos vamos a ir tejiendo 2 puntos alargados por delante, 2 puntos alargados por detrás. Terminé esta vuelta, 2 por delante, 2 por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante, y aquí terminé por detrás. Pero ustedes también pueden terminar por delante, agregándole 2 cadenitas más, o sea 2 puntos más. Este punto se va a trabajar un punto normal. Entonces aquí hacemos el punto alargado normal. Aquí está. Entonces tenemos algo así, ¿ven?
Como les digo, pueden terminar por delante agregándole pues más puntos, y aquí yo terminé por detrás. Para la siguiente vuelta levantamos 3 cadenas que nos equivale a nuestro punto alargado y giramos. Ahora vamos a hacer lo opuesto a lo que estábamos haciendo. Si estos están por delante, ahora los tenemos que hacer por detrás. Estos están por detrás, ahora los tenemos que hacer por delante. Entonces estos dos están aquí por delante, aquí vamos a hacerlos ahora por detrás y hacemos nuestros 2 puntos alargados. Aquí está. El siguiente por detrás, punto alargado. Los siguientes 2 están por detrás, ahora los vamos a hacer por delante. 1, 2 y 2. El siguiente por delante. Estos 2 están por delante, ahora los vamos a hacer por detrás. 1, 2 y 2. El siguiente por detrás. 1, 2 y 2. Los siguientes 2 están por detrás, ahora los hacemos por delante. Y así nos vamos a ir trabajando. Entonces así continuamos, ¿ok? Estos 2 están por delante, los hacemos por detrás. Estos por detrás, los hacemos por delante. Aquí llegué al final, tengo mis 2 puntos ahora por delante. Aquí en esta tercera cadenita estaré terminando con mi punto alargado. Y aquí está. Algo así tenemos, ¿ven? La siguiente vuelta se va a repetir. 1, 2, 3 cadenas, giramos. Estos 2 puntos están por detrás, como pueden ver, ahora se estarán haciendo por delante. 1, 2 y 2. El siguiente por delante. 1, 2 y 2. Estos 2 están por delante, ahora los hacemos por detrás. Entonces ya vieron la secuencia. 1, 2 y 2. Jalamos hebra. Siempre les digo que entre más suelta esté la hebra, la lana, más fácil será para ustedes tejer. 1, 2 y 2. Estos 2 están por detrás, ahora los hacemos por delante. Así se van a ir repitiendo las vueltas hasta que tengan su proyecto necesario. Todo así. Los que están por delante los hacen por detrás, los que están por detrás por delante. Así hasta que terminen su proyecto. Voy a avanzarle a otra muestra y voy a regresar y mostrarles cómo es que se mira. Bueno, amigos y amigas, aquí tenemos el proyecto terminado. Espero que lo puedan apreciar bien. Aquí está una parte, esta parte es igualita que esta, o sea, es reversible, así que es perfecta para una mantita, igual para un chalequito, para cualquier proyecto que ustedes quieran tejer. Se mira perfectamente bien los puntos en relieve, por delante, por detrás, por delante, y aquí está como se mira. Es muy fácil de tejer y muy rápida. Deseo de todo corazón que este tutorial les ayude y se animen a tejer algo con esta preciosa puntada. Si así lo hacen, por favor déjenmelo saber en comentarios. Muchas gracias por haber estado aquí. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.